Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Sean todos muy bienvenidos. Es un honor poder introducir esta presentación de un libro que ya fue lanzado el año pasado, pero que para nosotros tiene un valor muy especial, que es el libro Launer de la editorial Bifurcaciones. En primer lugar, quiero saludar a las autoridades que nos acompañan, al vicerrector de investigación de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Geografía, el profesor Enrique Aliste, a la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, la profesora Pilar Barba, al decano de nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo, profesor Manuel Amaya, y a la vicedecana también de nuestra facultad, la profesora Carmen Paz Castro, a los amigos, familiares, eh, un especial saludo a los estudiantes del curso de Fundamentos de la Arquitectura que están acá. Muchas gracias, muy bienvenidos. Y por supuesto, un saludo muy cordial a alguien cuya presentación es un poco de perogrullo. No voy a volver a reseñar la biografía de don Miguel Launer, arquitecto, Premio Nacional de Arquitectura, exdirector de Cormu y quizás lo más significativo hoy día, ex estudiante de esta misma facultad. Para empezar, voy a invitar al vicerrector de investigación, el profesor Enrique Aliste, para que nos dé un saludo en nombre también de la facultad y de la universidad. Muchas gracias, Pía. Muy buenos días a todas, a todos. Un saludo de 3 páginas, Pía, porque em, fue inevitable a propósito de la solemnidad de la ocasión, de la relevancia de la obra que está involucrada y, por cierto, todo lo que significa en diversos aspectos que van mucho más allá de lo meramente académico. Yo creo que aquí hay muchos elementos que están involucrados, por eso que yo me permití ensayar un par de líneas que quería hacerlas a modo de saludo en nombre de la Universidad de Chile. Entonces, bueno, muy buenos días, como les he dicho. Yo quiero en nombre de la Universidad de Chile ofrecer estas palabras, agradeciendo que me hayan concedido este espacio, ¿ya? Con ocasión del lanzamiento de este trabajo que permite de una manera completa y dialogada aproximarse a la obra, trayectoria y legado de un indispensable de las últimas 6 décadas. Hablar de Miguel Launer es hablar de la historia y registro vivo de lo que ha sido el último medio siglo de la historia política, social, urbana y emocional de Chile. En este trabajo, el recorrido abarca un amplio espectro de posibilidades para entender el Chile de los últimos 60 años, con énfasis en las transformaciones que se han dado y también, por cierto, aquellas que no fueron posibles por aquella sombra que hace 50 años se posó sobre nuestro país y que tanto ha costado que se disipe. Launer relata su historia en voz propia y Ricardo Green ha logrado hacer oír esa voz con claridad y apoyado en un valioso material visual que permite seguir la huella y la impronta que también ha quedado en el espacio que habitamos de tantas formas. Hace precisamente una semana conversábamos con Luis Campos, que es académico de nuestra facultad, a propósito de la conmemoración de los 50 años del horror que significó el golpe de Estado en Chile, sobre la necesidad del rescate también de aquella memoria espacial y territorial que dejó el arribo de la dictadura. Lo necesario que es hablar de aquello que cambió en el espacio y el modo en que el orden territorial transformó también la vida social en Chile. Imposible dejar de pensar en cuanto de esto ha quedado en silencio de las memorias que han sido reacias al ejercicio de estar vivas, que se han trabajado a partir de las maquinarias del olvido y que nos han llevado a escuchar brutalidades dolorosas de las generaciones más jóvenes, como aquellas que han buscado establecer símiles de los días vividos en los años recientes, con frases como, comillas, estamos peor que la dictadura,
o que el trauma de la dictadura, comillas, pertenece a las generaciones sobre los 40. Otras brutalidades que hemos tenido que soportar oír por tantos años de parte de aquellos cómplices activos y pasivos no vale siquiera la pena mencionar. Quizá de un modo lamentable y terrible, nos hemos acostumbrado a aquello. Es triste a veces concluir que el horror puede también volverse una brutalidad a la que nos habituamos. Pero volviendo a las nuevas generaciones, por supuesto que no se trata de culpar a quienes han emitido estas drásticas sentencias, sino que por sobre todo nos deben hacer reflexionar a nosotros que hemos dejado que esa sensación se haya posicionado en dichas generaciones. Si las maquinarias del olvido han funcionado, en gran parte es también por nuestra propia responsabilidad. Por eso la relevancia de esta obra, del rescate de la voz de Miguel Launer en un libro completo y que tiene el propósito de llevar los últimos 50 años que miramos hacia atrás en una proyección de futuro. Launer nos enseña que soñar es posible y se puede trabajar por los sueños. Nos muestra lo relevante de no claudicar y de empujar sin cansancio el carro de las ideas, de la acción y del compromiso hasta las más duras circunstancias posibles. Sus pasajes nos hablan del valor fundamental del amor, del compañerismo, de la solidaridad, del trabajo riguroso y del compromiso. Tuve el honor de compartir en esta facultad, en este mismo auditorio, con Miguel Launer en 2018, con ocasión del homenaje que la facultad nos rindió a los galardonados ese año con el Premio Nacional en nuestras respectivas disciplinas. Nunca me he repuesto de lo honrado que me sentí en dicha ocasión por compartir el espacio con Miguel. Y estas palabras, en nombre de la Universidad de Chile, tal vez sean una suerte de pago en cuotas a esa honra vivida entonces. Quiero agradecer primero que todo a Miguel por acompañarnos, por estar aquí con nosotros, por estar siempre presente y que ahora a través de este magno trabajo pueda perpetuarse en la eternidad de las hojas que un libro siempre tiene. Sabemos que parte importante de la memoria requiere de estos registros fundamentales y que un libro, tal como lo señalaba el historiador Roger Chartier, seguirá siempre cumpliendo con una labor invaluable que se siente en cada hoja que se torna y cuyo sonido repercute como verdadera música, así como el aroma de esa humedad suave del roneo que nos acompaña de manera permanente y que lo seguirá haciendo aún por mucho tiempo a pesar de la era digital que nos acompaña. Quiero en segundo lugar agradecer a mi querido amigo Ricardo Green por dar el paso y haber empleado muchísimas horas de su valioso tiempo en este trabajo riguroso y detallado junto a Miguel. Ese paso necesario para preservar el legado y la memoria viva que tanto necesitamos. Sabemos que los esfuerzos editoriales en Chile, al menos en este campo, nunca tienen motivaciones económicas y al contrario, son verdaderos apostolados por aportar a enriquecer no solo nuestra vida intelectual, sino también ayudar a plantar la semilla que germinará siempre en la conciencia. Y en tercer lugar, quiero agradecer a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile por estos espacios y por haberme perdido estas palabras, por haberme pedido estas palabras, en las cuales probablemente abusé de su uso, ¿ya? Pero que me sentí en la obligación de hacerlo por el mérito de la ocasión. Miguel, muchas gracias. Y este trabajo que nos vamos a dialogar hoy es indispensable, como he dicho, no solamente para quienes vienen del mundo de la arquitectura, creo que para cualquiera de nosotros que tiene una sensibilidad como ciudadana, como ciudadano, requiere entender lo que significa el compromiso con el lugar donde vivimos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, vicerrector. Quedan todavía unos poquitos asientos adelante. Los que puedan estar arriba, los invitamos a que pasen adelante y aprovechen este rato de tratar de instalarse y en lo posible cuidar que las vías de escape siempre se mantengan despejadas como parte de nuestra cultura disciplinar, ¿no? A continuación, eh, voy a dejar con ustedes a Ricardo Green, sociólogo, magíster en urbanismo, doctor en antropología y director de la epopeya que se llama Editorial Bifurcaciones, para que nos presente el libro Launer. Gracias, Pía. Ya voy a dar los agradecimientos correspondientes, pero venía pensando, viendo caras, que Bifurcaciones nace en el 2004 y tiene ya la misma edad
de quienes hoy día están en primer y segundo año. Ese es el tiempo que llevamos intentando fortalecer los estudios de la ciudad, especialmente desde un punto de vista cultural, preguntándonos por cómo la gente vive, qué espera de sus ciudades y de sus territorios, cómo resuelven sus problemas, sus fricciones, cómo también podemos favorecer procesos de colaboración, de cooperación y de ayuda mutua. Y este libro, sin duda, es creo yo, un aporte en esa línea, por lo que ha constituido la obra y el legado y la trayectoria de Miguel. Veo además acá mucha gente que ha pasado por bifurcaciones, mucha gente ha pasado por bifurcaciones. Pía fue editora de bifurcaciones unos años, Amarí también fue editora de bifurcaciones. Hemos publicado mucha gente de esta escuela, como Rodrigo Gut, Paola Girón, etcétera. Y Miguel es una de esas gente que ha pasado por esta universidad, que esta universidad los ha marcado. Y me complace muchísimo estar acá presentando el libro. El libro se lanzó formalmente en el GAM, en la ex UNCTAD, porque nos parecía que era el lugar donde había que lanzarlo. eh, Sin entrar a competir, este era el segundo lugar donde queríamos estar. Porque si algo aparece muy, muy férreamente en la trayectoria de Miguel, yo no estudié en esta universidad, estudié en otra tradicional de orden católico. No tengo, quizás yo no tengo el compromiso férreo y fuerte y leal de Miguel con su casa de estudio. Lo envidio a veces. Han pasado muchos años y escuchar a Miguel siempre, en todas las entrevistas que tuvimos, una y otra vez vuelve a esta casa de estudio. No es que se haya ido, ¿no? La universidad sigue con él y él sigue en la universidad hasta el día de hoy. Incluso cuando, no sé si ustedes saben, hace justo 60 años, en 1963, cuando los dos vicerrectores acá presentes no habían nacido, así que no es su culpa, Miguel junto a otros 70 académicos y ayudantes de esta escuela renunciaron en protesta por la conducción que estaba teniendo la escuela como medida de presión, pero les aceptaron la renuncia y ahí fue el fin de su paso por acá, pero nos trajo otras cosas buenas. Ahí fundaron la revista AUCA, que sin duda ha sido un aporte enorme en pensar eh, la arquitectura chilena. A mí me llama también la atención mucho, quizás a nadie tiene que importarle, pero porque mi trayectoria personal es muy dispersa en términos disciplinares, que la de Miguel no. Miguel siempre ha sido arquitecto eh, y lo seguirá siendo. Y sus problemas, o los problemas y los desafíos los aborda siempre desde la arquitectura. Tiene una fe enorme en la arquitectura. Incluso cuando en Isla Dawson le quitaron el papel y le quitaron el lápiz, él volvió a la arquitectura. Él nunca se fue de la arquitectura. Y la disciplina uno podría pensar, ¿no? Es un oficio que se forja, pero que dura quizás tan poco tiempo formalmente, ¿no? Formalmente, 5 o 6 años acá. Y sin embargo, para Miguel, marcaron un rumbo que nunca ha dejado de transitar, ¿no? La entiende como un oficio, los problemas los aborda desde el punto de vista material, desde el punto de vista espacial, pensando en cómo poder construir espacios de sociabilidad, espacios que contengan, espacios que propicien proyectos colectivos y políticos, siempre, ¿no? Desde piscinas hasta escuelas, hasta universidades, hasta vivienda social. eh, Nunca deja de ser arquitecto. También como un trabajo colectivo y asociativo. Yo creo que ahí es muy enriquecedor las primeras entrevistas que hay en este libro, donde Miguel habla de un ecosistema de oficinas de arquitectura que hoy día, creo yo, no existe, ¿no? Competían distintas oficinas por cada proyecto y después ganaba una y se juntaban a celebrar, todos por igual. Eh, Había una solidaridad y una camaradería que creo que es una dirección hacia la que debemos apuntar. Y en tercer lugar, sin duda, también la arquitectura desde un punto de vista ético, comprometido siempre con mejorar la calidad de vida de las personas en el marco de una justicia social y el derecho a la ciudad. Em, Van a ver en el libro, por ejemplo, que la idea del derecho a la ciudad es planteada por Lefebvre por primera vez acá, en la UNCTAD, junto a Miguel, cuando vino en la inauguración del edificio para la UNCTAD. Este libro es parte de la colección Influencia, donde intentamos justamente hacer trabajos colectivos sobre personas que han marcado camino. El primero fue Rodrigo Salcedo, un académico muy importante para muchos y muchas en este país, que murió joven, a los 47, 48 años, no recuerdo bien. El segundo fue Miguel Laune y acabamos de lanzar también Sabatini. Como nos parece que el conocimiento debe circular y aunque obviamente es una pésima estrategia de negocio, nuestros libros pueden ser pirateados libremente.
Están con Creative Commons, pueden hacerlo circular de la manera que ustedes quieran, nadie los va a perseguir. No los vendan nomás, porque y además están, en caso de que los quieran adquirir, con precio de descuento muy especial, casi un 50% para estudiantes en la entrada. Y por último, quiero agradecer, mis palabras son de agradecimiento, a Miguel Launer. Yo no conocía a Miguel, no nos conocíamos más allá de nombre, de habernos leído. Cuando empecé este libro, le toqué la puerta, le dije, quiero hacer un libro titánico. Me dijo, bueno, vamos, así sin más. Y fueron 4 años que casi no dudó, porque yo me tomé un tiempo, entonces fueron 4 años. Y me escribía cada tanto, Ricardo, ¿esto va? ¿Estás seguro que va? Sí, va, te prometo que va a salir. Y salió. No salió por mí solamente, salió por Miguel y salió por un montón de personas que colaboraron. Alguien que colaboró indirectamente es Ana María Barrenechea, mujer, socia, amiga, pareja de Miguel, a quien yo no tuve el honor de conocer, pero claramente su trabajo iluminó este libro. De partida le agradezco por tener todo el archivo de Miguel Launer perfectamente clasificado y por haber trabajado par a par con él en su vida y acá y en el exilio de idas y vueltas. También este es un libro colectivo, yo lo edito, está mi nombre, pero hay muchos otros nombres. En especial quiero agradecer a María Lina Gatica, a Pablo Corbalán, Carlos Aguirre y Francisco Vergara por el prólogo, a Sebastián Grey, que hizo un trabajo fenomenal conversando con Miguel acerca de AUCA y del rol del Colegio de Arquitectos, antes y ahora. Pía Montalegre, quien conversa sobre Miguel acerca de la Cormu, que creo que es muy importante volver a pensar eso a la luz de la nueva, quizás, constitución y empezar a pensar en las facultades que el Estado podía tener que, ojalá, recuperar para poder planificar de manera correcta el territorio. Elke Schlack y Paulina Varas trabajan acerca de la UNCTAD, David Maulén acerca de la Bauhaus y la influencia de la arquitectura moderna en la obra de Miguel y también como parte curricular de esta escuela en un momento, ¿no? Cuando cambia el currículum el 47. Si me equivoco, siempre Miguel me corrige porque su memoria es claramente mejor que la mía. Rodrigo Butz, que escribe acerca, que esto es muy importante, escribe un trabajo esencial acerca de la importancia del ocio como derecho social e incluso como derecho o como propuesta anticapitalista. Eh, Desde el Estado en primer lugar, pero más allá, y es muy interesante lo que obviamente desarrolló Miguel durante el gobierno de la Unión Popular, con los balnearios populares específicamente, pero también con las piscinas, con los parques, como también Villa conoce bien. Sol Pérez Martínez y Fernando Portal escriben acerca de la Viexpo, que fue una exposición muy importante y que hizo cosas que la Bienal quizás podría recuperar, como por ejemplo, que me parece fundamental, un trabajo mucho más colaborativo con obreros, con maestros, un concurso de inventos que claramente es un oficio altamente creativo y quizás hay que rescatar también esos otros saberes situados, locales, y la universidad podría tener relaciones un poco más fructíferas con aquello. María Isabel Pavés acerca del concurso de Santiago Poniente 1972, Javiera Bustamante y Francisca Márquez acerca de Villa San Luis, Sandra Catino acerca de la importancia del dibujo como una metodología de investigación a partir de la experiencia de Miguel en Isla Dawson, Ana Rodríguez sobre terremotos y catástrofes y Connie Moreira que hizo el glosario final. También quiero agradecer a la Universidad de las Américas que cofinanció y coeditó este libro por apoyarlo sin reparos durante muchos años. Y por último, no por último, a quienes se dieron material para este libro, muchas personas, Pablo Slaveski y la editorial LOM, Senfoto de la Universidad de Diego Portales, Soledad Barca, Nicole Cocho, la Biblioteca Nacional, Andrés Brigandelo, Carlos Silva, Guillermo Villegas, Pedro Alonso, Gonzalo Puga y Ricardo y Fabio Fuentealba. Desde cómics a fotografías, películas, fue un gran trabajo de recopilación. Miguel ha escrito imagínense lo que ha escrito le dio COVID hace un tiempo, y no sé si ustedes, le dio COVID a los 92 años y manda un mail y dice, me dio COVID y entonces me obligaron a estar acostado. Yo ya estaba acostado. Y me dice, entonces lo que voy a hacer es escribir una columna diaria. Yo no tengo esa capacidad, pero él las escribió. Entonces, imagínense lo que ha escrito y lo que ha producido Miguel
en sus 94 años. Es mucho. Y estas personas gentilmente colaboraron con parte de ese material. Por último, a Estudio Cité, a Nicolás Sagreo y a Cristina Vega, que trabajaron en la confección del libro, y a la Universidad de Chile, a Pía por invitarnos en esta ocasión, a Mónica por acceder, participar, a vicerrectores y decanos, muchas gracias por concedernos este honor. Y por último, quiero leer la primera frase del libro, porque dice una precisión, que este libro no es un homenaje a Miguel Launer, como puede parecer. Podría serlo, ¿no? Su vida ha sido narrada, ha sido distinguida, ha sido celebrada durante décadas. Es imposible exagerar el impacto que ha tenido en nuestro país, en sus personas, pero no busca tanto conmemorar su figura, sino más bien mostrar a la luz de su pensamiento y obra que el mundo alguna vez fue distinto, que no tiene por qué ser como es y que podemos volver a imaginarlo de otra forma. En eso nos ha iluminado mucho la obra de Miguel y también es un rol que en la universidad tenemos que asumir y tomar. Muchas gracias. Ahí sí, ya. Bueno, muchas gracias, Ricardo. A continuación vamos a hacerle una entrevista a Miguel, que ¿para qué, digamos, seguir nosotros con discursos si tenemos aquí al mejor interlocutor, archivista y memorista, digamos, de lo que es el producto de este libro, ¿no? Voy a presentar a mi colega Mónica Bustos, académica del Instituto de la Vivienda y subdirectora de la Escuela de Posgrado FAU, también es académica, perdón, del Departamento de Urbanismo. Y me presento, bueno, yo soy Pía Montealegre, académica del Instituto de Historia y Patrimonio y también soy la directora de Extensión y Vinculación con el Medio de esta facultad. Bueno, de sobra decir, don Miguel, que para mí también es un honor estar acá, siempre es una instancia de celebración y a la vez de aprendizaje infinito poder conversar con usted, porque es verdad, usted es una enciclopedia, digamos, de conocimientos. Y hemos conversado muchas veces, hemos hablado de nosotros mucho de los proyectos que ya todos conocemos, de la UNCTAD, de la Cormu. Me acuerdo que yo en mi tesis de magíster lo empujé también a que habláramos del Parque O'Higgins y lo recordamos. Aparecieron también los Valpop. Hay tantas cosas de las que conversar. Y quizás porque hemos conversado de las cosas quizás más, em, más señeras, digamos, que más llaman la atención y de las que más se ha reseñado, es que me encantó uno de los primeros textos que yo recomiendo que aparecen en el libro, que es unas memorias de usted de su infancia y de la ciudad de su infancia, del barrio Mata Portugal. Em, y me llamó la atención porque dije, bueno, esto es algo como que uno no lo tiene, digamos, no es el típico tema de conversación y me encantaría partir por ahí esta conversación porque pensando también en nuestros estudiantes jóvenes que vienen de sus propios barrios, de sus propias ciudades, de sus propias experiencias y que las traen para formarse como arquitectos, ¿no? Entonces quería pedirle que nos contara de ese barrio de infancia, de esa ciudad de infancia, y cómo cree que eso también lo marcó en una forma de ser arquitecto, de creer que era lo bueno, etcétera, ¿no? El que le acomode más. Bueno, en primer lugar, muchas gracias de estar en esta que es mi casa. Es la casa donde tuve el privilegio de ser formado en este maravilloso oficio que es la arquitectura. Yo tuve el privilegio de ingresar a estudiar arquitectura al año 46, cuando se comenzó un nuevo plan de estudios
producto de una movilización estudiantil que prácticamente había paralizado la enseñanza durante todo el año anterior y que significó un cambio absoluto, total, de la enseñanza de la arquitectura en Chile, que hasta entonces, como en la mayor parte de las escuelas de arquitectura del mundo, estaba basada en los principios clásicos de la École des Beaux-Arts de París, absurdo, anticuado, fuera de lugar. Los alumnos comenzaban estudiando los estilos griegos, clásicos, jónico, dórico, corintio, había que dibujarlo con tinta china, era un verdadero suplicio. Absurdo, fuera de lugar, en un país que ya había iniciado su proceso de industrialización significativo y era una escuela de espaldas al país. Y entonces ese cambio fundamental generado por una movilización estudiantil, yo tuve el privilegio de ser de los primeros. Nuestro curso fue el primero que inició este nuevo plan de estudio, con nuevos maestros, nuevos profesores, con la influencia de un profesor que había sido alumno de la Bauhaus, Tibor Weiner, que fue nuestro maestro en primero y segundo año de arquitectura. De manera que estoy en la casa que me dio a mí los instrumentos para ser la persona que he sido a lo largo de toda mi vida. De modo que no hay cómo agradecer lo que esto significa. Ahora, volviendo a lo que me preguntó la Pía, efectivamente, yo nací en el barrio Mata, Portugal. En fin, si les digo el año no lo van a creer, pero en 1928. Y nací y viví allí hasta que me casé en 1951. De manera que es un barrio que disfrutamos muchísimo. Era un país muy diferente al actual. En el barrio Mata, Portugal, habían confluido en general las olas de migrantes que habían llegado a este país, en general desde los años 20 y 30 del siglo pasado, generalmente Europa, y el nivel de integración social que había era muy significativo. Nosotros convivíamos con muchachos de diferentes orígenes. El almacén de la esquina era del que llamábamos un bachicha, un italiano, don Giuseppe. La ferretería que estaba frente a nosotros era de los hermanos Trueba, españoles, que habían llegado con motivo de la Guerra Civil Española a Chile. Y en general era un barrio integrado socialmente. Nadie era verdaderamente rico, podríamos decir, nadie era pobre. Y la relación de amistad que fuimos creando con todos los que nacimos allí fue admirable y a mi juicio nos marcó para toda la vida. Era efectivamente un país diferente al que tenemos hoy día. Los conflictos sociales naturalmente existían, eran de otra naturaleza, pero la capacidad que había de integración en el barrio era enorme. La calle era el lugar natural del encuentro. Todos nosotros, todos los días, los varones y las mujeres, jugábamos en las tardes en las calles con pelotas de trapo, más tarde con pelotas de seda que las llenábamos con acerrín, en fin. Las chiquillas jugaban al luche y teníamos actividades de todo tipo organizadas por el barrio en general, por las organizaciones del barrio. Celebrábamos la fiesta de la primavera, hacíamos competencias deportivas en el Club Deportivo Atenas. En fin,
etc. En consecuencia, para mí fue muy significativo también en mi vida lo que me entregó el poder vivir en una ciudad tan integrada socialmente y también étnicamente, con compañeros de diferentes orígenes, pero con los que no, francamente, nunca recuerdo ni un solo conflicto de carácter étnico, que le hubiéramos dicho, muchacho, oye, tú, pachicha de mierda, o nada. Nunca, no lo recuerdo. No sé cómo pueden haber cambiado tanto las cosas cuando veo las dificultades de integración que tenemos hoy día con esta ola de migrantes que llegan a este país. Bueno, de modo que, respondiéndote, Pía, fue también fundamental en mi vida haber tenido esa tan maravillosa vida social que tuvimos en el barrio y de integración, porque nos formó para siempre como personas que nunca hemos sentido que alguien puede ser diferente a nosotros en ningún sentido, ni social, ni políticamente, ni étnicamente. Y esa es una... No hay cómo agradecer el haber tenido a tan temprana edad una situación tan maravillosa de la vida, que es el haber vivido en conjunto con todos los quienes habitábamos ese modesto barrio de la Avenida Mata con Portugal, en el cual nací. Gracias. Mónica. Ahí se escucha, sí. Bueno, los saludo a todos, a todas. Agradezco mucho la invitación. Realmente para mí es un honor poder comentar el libro y sobre todo hablar de la trayectoria profesional de Miguel y de los tremendos aportes que ha hecho. Debo decir que estoy muy emocionada. Primero porque se trata de Miguel, pero además al ver el auditorio lleno y con muchos estudiantes. ¿Ya? Estoy emocionada porque, bueno, hace rato con la pandemia y todo no veíamos tantos estudiantes, pero además me encanta la idea de que puedan escuchar lo que vamos a hablar, ¿no? En el sentido de que estamos hablando de un arquitecto con vocación pública. Y todos nosotros que hemos estudiado en la Universidad de Chile y quienes están en su proceso de formación en la Universidad de Chile, qué importante es entender que ojalá tengamos esa vocación pública para nuestro desempeño profesional, ¿no? Y en ese sentido mi emoción es porque estamos hablando de la trayectoria de Miguel, un ex estudiante de la Universidad de Chile. Tenemos a don Alfonso Raposo, que me permito aquí saludarlo. Me gustaría también, por favor, si le podemos dar un aplauso. Otro ex estudiante de nuestra Universidad de Chile. Orlando Sepúlveda, que no está en este minuto, pero son personas, arquitectos con vocación pública que fueron formados en nuestra universidad y que han sido muy consecuentes a la idea del servicio que nos corresponde, dado que hemos tenido la oportunidad de pasar por la universidad y por una universidad pública, ¿no? En ese sentido, creo que cada arquitecta que va a salir de acá, cada arquitecto tiene esa oportunidad de hacer un aporte y pareciera que de repente como que todo va en contra, ¿no? El modelo, como que las cosas no resultan, pero no perder la consecuencia yo creo que es la clave y hoy día vamos a hablar de eso. Debo decir que se adelantó a mi pregunta porque yo justamente quería hacer hincapié en algo que me parece clave y fundamental,
que marcó a Miguel en su trayectoria y que es la reforma de la enseñanza de la arquitectura del año 1946, ¿no? O sea, en ese sentido ya se adelantó, nos contó de eso, ¿no? Pero me gustaría como citar que se formaba un arquitecto integral, con pleno conocimiento de la sociedad a la que presta sus servicios, ¿ya? Y comenta, ¿no?, que ha compartido la educación, las prácticas académicas, profesionales, institucionales y gremiales, pero por sobre todo comparte con un grupo de arquitectos y de arquitectas formados bajo la reforma, ¿no?, los ideales de una arquitectura y un urbanismo para todos. Quiero también hacer hincapié, dado que estamos en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que Miguel no solo es arquitecto, es un gran urbanista que desarrolla propuestas en materia de ciudad y eso es muy relevante. Desde ahí quería, bueno, no sé si por ahí, dado que hay tantas historias, ¿no?, en tu vida, cómo profundizar en qué significó o cómo era la vida, ¿no?, bajo estos nuevos principios de la enseñanza de la arquitectura, que yo creo que es fundamental, porque Miguel me contaba en alguna ocasión que antes de la reforma los mandaban a diseñar una necrópoli en el Cerro Blanco. O sea, entonces, claro, ¿de qué manera ahora el oficio podía ser útil a la sociedad? Esa era la clave de la reforma, ¿no? Y parece que hoy día ya estamos metidos en eso y se nos olvida. Pero en el fondo vino todo un proceso también de migración campo-ciudad muy alta en los años 50, cuando ya Miguel se titula. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera, no, como esta formación de este momento histórico marca tu trayectoria profesional? Y un poco para no repetirnos con lo que ya dijiste, quería enlazarlo con todo el trabajo que hiciste tú con muchos otros arquitectos em, en el diseño proyectual de muchas poblaciones del sector sur y poniente de Santiago, ¿no? Y hablo del diseño proyectual no necesariamente de la vivienda, sino que de la trama urbana, de esta concepción integral del movimiento moderno, ¿no?, en el diseño de tantas poblaciones que eran tomas de terreno en ese minuto, ¿no? Contar un poquito ahí cómo eran las organizaciones de pobladores, ¿no? Como toda esa épica también que había de estos profesionales jóvenes que empiezan a trabajar en este desafío y en este aporte a la ciudad y para sectores más populares. Bueno, efectivamente a nosotros nos tocó, cuando ingresamos a la escuela en 1946 y en los años posteriores, se produce un cambio significativo en la sociedad chilena. Se comienza por primera vez un proceso serio de industrialización en el país. A raíz del triunfo que había obtenido el presidente Pedro Aguirre Cerda, la primera coalición de izquierda que triunfa el año 1939 en Chile, porque hasta entonces habíamos tenido solo gobiernos conservadores en el país. Esto coincide, la victoria al Frente Popular, con el inicio del proceso de industrialización en Chile. El gobierno de Pedro Aguirre Cerda impulsa la creación de la Endesa, la Empresa Nacional de Electricidad. Se funda la CAP, la Compañía Acero del Pacífico, en Huachipato. También la industria azucarera nacional. Se inicia en consecuencia el proceso de industrialización. Y la Escuela de Arquitectura, naturalmente, a raíz de los cambios producidos por la reforma, está en plena relación con este proceso. ¿Y qué ocurre? Este proceso de industrialización genera en los años 40, comienza en los años 40, 50, sobre todo en la década del 50 del siglo pasado, un intenso proceso de migración del campo a la ciudad.
Los campesinos hasta entonces estaban sometidos en Chile al régimen del latifundio, del cual eran verdaderos siervos, en general analfabetos, con remuneraciones casi inexistentes en moneda efectiva. Y en consecuencia, al inicio, este proceso de industrialización del país genera un gran impulso atrayendo masas enormes a la ciudad. Y en consecuencia, la ciudad naturalmente no estaba preparada para recibir este flujo tan intenso y los pobladores en las grandes ciudades se van ubicando en los sitios donde pueden ubicarse. En el caso de Santiago, el principal de todos fue el Sanjón, a orillas del Sanjón de la Aguada. El Sanjón de la Aguada era un depósito de agua servida que corría prácticamente desde Vicuña en el oriente hasta su desembocadura en el río Mapocho, en el poniente, enorme, y a cuyos costados había terrenos que verdaderamente eran inútiles bajo el punto de la vivienda, pero donde se fueron instalando miles de familias que no tenían ninguna otra opción. Y entonces, entre las organizaciones políticas de izquierda, surge la necesidad de enfrentar este problema y de organizar esta demanda no resuelta habitacional. Y se crea entonces la primera organización, no me recuerdo el nombre que tenía exactamente, Congreso Provincial de Pobladores de Santiago, Comando Provincial de Pobladores de Santiago, algo así, y nosotros, arquitectos, jóvenes estudiantes de arquitectura y después jóvenes arquitectos con pensamiento de izquierda, nos vinculamos asesorando a esta organización de pobladores que intentaba reclamar un lugar digno donde poder ubicar a tantas familias que habían llegado a la ciudad. Un poco podríamos compararlo con el flujo que tenemos ahora de migrantes que llegan a Santiago, con algunas diferencias, porque no se trata de familias casi analfabetas, despojadas de todo, como ocurría naturalmente en el siglo pasado en Chile. Y en consecuencia, nosotros, jóvenes profesionales, nos integramos asesorando a esta primera organización de pobladores sin casa de Santiago, que creo que se llama Comando Provincial de Pobladores. E iniciamos entonces un proceso organizado de toma de terreno con el objeto de satisfacer esta demanda habitacional no resuelta. En ese tiempo todavía había sectores de la ciudad con terrenos disponibles que en general estaban dedicados en parte a la agricultura o en parte eran simplemente sitios eriazos. Y los pobladores comenzaron a tomarse estos terrenos. Hubo una primera toma que fue la que dio origen, no me recuerdo, en algún momento de fines de los años 40, a la población La Legua Vieja, como se llama ahora, en donde la organización de pobladores aprendió que la toma había que organizarla, porque si ustedes van hoy día a La Legua, verán que es un desarrollo urbano absolutamente caótico, hay calles que no se encuentran con otras, en fin, y las dificultades que genera el poder resolver posteriormente las demandas de los servicios de luz, agua potable, alcantarillado, con un asentamiento tan caótico, son a veces insalvables. Aprendí esa lectura, los pobladores supieron que las tomas de terreno había que organizarlas, y en eso aparecimos nosotros. Y se produjo una estampida de tomas de terreno en Santiago, en buenos terrenos, de las cuales la más icónica de todas
en la población La Victoria, que se conoce en lo que es hoy día la comuna de Pedro Aguirre Cerda, que está muy bien situada, en donde en definitiva se asentaron 3.200 familias. Y nosotros, jóvenes arquitectos en esa época y también estudiantes de arquitectura, participamos en dicha toma. Nos trajimos los taquímetros de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile y trazamos los terrenos de modo que pudiera esa población en definitiva transformarse en un asentamiento normal. Y eso fue una norma de ahí en adelante. Comenzamos en La Victoria, seguimos en la Santa Adriana y después en la 22 de julio, y gran parte del desarrollo que tuvieron La Granja y San Miguel en sus orígenes tuvieron como razón de ser tomas de terreno, pero absolutamente organizadas. De esa manera nosotros, arquitectos, cumplimos una legítima función, ordenamos esos asentamientos, a veces con dificultades, hubiéramos querido que los sitios fueran más grandes, por ejemplo, en el caso de La Victoria, originalmente diseñamos un parque maravilloso que cumplía con todas nuestras aspiraciones que habíamos estudiado en la escuela, pero la demanda era tal que un proyecto que originalmente estaba destinado a alojar 1.200 familias, al día siguiente la toma ya era más de 2.000 y en definitiva después de 3 días 3.200 y los sitios que empezaron de 10 por 20 se redujeron a 9 por 18 y terminaron siendo de 8 por 16. El parque central se fue a la cresta y todo tuvimos que destinarlo porque la demanda era así. No obstante, logramos conservar un buen sector para la escuela, que afortunadamente fue muy útil por todas las situaciones que se vieron durante la dictadura, en el cual la escuela fue fundamental y también la iglesia con los frailes que fueron tan significativos en los peores momentos de represión de la dictadura. En consecuencia, nosotros ejercimos una función al servicio de los intereses populares en el buen sentido de la palabra. Hoy día no hay ninguna diferencia. Hay tomas de terreno, acaban de publicar un nuevo reportaje por el cual se han incrementado en forma increíble las tomas de terreno. Hay una situación diferente en la cual han aparecido unos especuladores urbanos verdaderamente, que se apropian de terrenos fiscales y no corresponden exactamente a una organización popular, sino a un negocio, lo que antes llamábamos loteadores brujos, que de hecho es lo que son y que nosotros tenemos el deber de combatir. Pero en definitiva, lo que quiero decir es que nosotros nos formamos, parte importante de nuestra formación desde entonces hasta el día de hoy ha sido siempre compartir el ejercicio profesional normal, recurrente que tiene cualquier arquitecto junto con la asesoría a los sectores populares, que consideramos un deber. Ustedes han visto cómo hemos defendido en los últimos años a los pobladores de la Villa San Luis en Las Condes, que fueron despojados de un bien adquirido conforme a todas las normas de la época y de la cual se apropió el ejército de Chile indebidamente, los arrojó en algunos casos a postreros en forma ignominiosa, algunos fueron llevados en camiones basureros de la municipalidad de Las Condes, una historia muy triste que no sería el caso constatar ahora, pero digo, esta situación está hoy vigente igual que ayer y que se requiere asesoría y solidaridad para comprender las demandas que son absolutamente legítimas y que no tiene acceso un número muy significativo de familias en Chile a una vivienda digna y que nosotros tenemos que tener el deber, arquitectos, de saber cómo apoyar. Eso. Gracias, don Miguel.
Me hizo una excelente, digamos, también antesala a lo que quería que profundizara ahora. Parece que tuviéramos todo súper ensayado. Em, un sello no solo de la FAU, sino que un mandato, podríamos decir, de la Universidad de Chile desde sus orígenes, es esto de proveer profesionales para Chile. Y en una forma incluso muy literal, proveer profesionales de excelencia para el servicio público. Y en la FAU, muchos de nuestros egresados trabajan en el servicio público, trabajan en el Estado, trabajan en gobiernos locales. No es lo mismo en en las otras escuelas de arquitectura especialmente, es algo que nos distingue. Y, y hay algo en la cultura arquitectónica, por otro lado, que como que el arquitecto funcionario es como sinónimo de algo como muy poco glamoroso, muy poco atractivo. Está la figura de el arquitecto creador en la práctica libre, digamos, y que es el modelo, digamos, que nos impone un poco la cultura arquitectónica de las publicaciones, etcétera. Usted también hizo práctica libre y le tocó pasar a la Cormu y entrar a la Cormu a transformarse en este arquitecto funcionario, ¿no? Pero sin embargo, a mí siempre me ha llamado la atención lo creativa que era esa época, las creatividades que habían dentro de esas limitaciones que tiene el servicio público, ¿no? Y la importancia que tenía la creatividad arquitectónica, ¿no? Para resolver esas limitaciones propias, digamos, del funcionamiento del Estado. Así que también pensando en nuestros estudiantes, pensando en el futuro, digamos, me encantaría que nos pudiera desarrollar un poco esa idea de la capacidad inventiva, ¿no? Esta inventiva Cormu que hubo y de capacidad de creatividad que se aplicó, digamos, en esa época y de la cual usted es un excelente, digamos, exponente. Bueno, lo que ocurre es que la dictadura introdujo un cambio trascendental en las responsabilidades que asumía el sector público, sobre la base de los principios impuestos por los Chicago Boys, en el sentido de que el Estado no es un eficiente productor de bienes y servicios y por lo tanto debe transferirse al sector privado absolutamente todo, y solo lo que el sector privado no tenga interés en realizar, debiera realizarlo el Estado. A raíz de este cambio trascendental, bueno, tenemos el cuadro que estamos viviendo ahora. Pero yo quiero decir que desde la primera ley de habitaciones obrera que se dictó en Chile en 1906 hasta la dictadura, se fueron creando diferentes instituciones públicas encargadas de enfrentar los problemas de vivienda. ¿Qué pasa? Nos están reclamando de la galería que se escucha poco. Si pudiera sostener el micrófono con la mano. Aló, ahí está mejor. Decía entonces que desde que se creó la primera ley de habitaciones obrera en 1906 hasta la dictadura, todas las instituciones que se fueron creando, Caja de la Habitación Obrera, Corporación de Reconstrucción y Auxilio, la Corvi, la Cormu, en fin, etcétera, todas, sin excepción, partieron constituyendo lo que se llamaban sus departamentos técnicos, en los cuales el Estado, los funcionarios del Estado, proyectaban todos los conjuntos habitacionales que se iban a realizar. Fueron estas instituciones públicas las que adquirieron todos los terrenos donde debían realizarse conjuntos habitacionales, en conformidad con lo que la propia institución había analizado que era la demanda existente en este otro lugar, en fin, etc. Y los departamentos técnicos diseñaron completamente los conjuntos habitacionales, definiendo el tipo de vivienda, la altura de la edificación, la densidad, los espacios comunes, en fin, etcétera. Y conforme con esos diseños, se convocaba a propuestas públicas a las empresas constructoras.
En consecuencia, en este modelo de acción, el Estado cumplía prácticamente gran parte del ciclo de este proceso. Adquiría todos los terrenos, sus departamentos técnicos diseñaban todos los conjuntos habitacionales, hacían los planes de conjunto, velando porque se preservaran los espacios comunes destinados al esparcimiento, al abastecimiento, a la salud educacional, lo que fuera conforme a la naturaleza del conjunto habitacional, y completaban los expedientes en tal forma que la empresa privada solo se limitaba a postular en estas propuestas de construcción y no, en este proceso no participaba además ninguna institución financiera. Eso cambió radicalmente con la dictadura, que señaló que el Estado solo podía realizar lo que la empresa privada no quisiera o no estuviera en condiciones de realizar. En consecuencia, los departamentos técnicos en el periodo nuestro, y no solo nuestro, sino también periodos anteriores, fueron lugares donde nosotros arquitectos nos realizábamos profesionalmente, diseñábamos absolutamente todo. La opción de ser parte de este departamento técnico era una opción para cada uno de nosotros o de ustedes hoy día, una opción creativa, excepcional. Es gracias a la actividad de estos departamentos técnicos de las diferentes instituciones que tuvo el Estado que tenemos hoy día a lo largo de todo el país los conjuntos habitacionales que nos enorgullecen, que son monumentos nacionales. La Villa Olímpica fue diseñada en la Corvi, fue convocada a un concurso de público de anteproyectos, pero conforme a todas las disposiciones establecidas por la Corvi. Y también los concursos públicos fueron una norma en esa ocasión, pero eran todos convocados por la institución pública, donde se establecía el número de departamentos que se solicitaban, qué tipo de vivienda de tal naturaleza o no, cuáles eran los espacios comunes que debían preservarse, y conforme a todos esos pies forzados, se convocaba a los concursos públicos anteproyectos. Que hecho sea paso, fueron una opción muy democrática del ejercicio profesional. Nosotros, modestos profesionales, los que constituimos nuestra oficina, Bel Arquitecto, la Anita María Renechea, Pancho Hijo y yo, éramos gente proveniente de recursos, de familias sin recursos económicos significativos. Logramos abrirnos paso en la profesión y ser lo que fuimos gracias a esta opción que nos entregó el sector público, inexistente hoy día. Inexistente realmente. El hecho de haber desarticulado todos los departamentos técnicos de las instituciones públicas de vivienda fue una tragedia. Era una opción de realización personal de cada uno de ustedes si tuvieran hoy día la opción de ingresar. Yo he preguntado hoy día, no hoy día, no hace mucho, me pregunté cuántos funcionarios del MIMBU hoy están ejerciendo realmente la profesión. ¿Cuántos están diseñando? ¿Y dónde? No he logrado respuesta evasiva. Yo creo que no hay nadie ejerciendo la profesión en el sector público, lo que es una tremenda frustración. Están dedicados a hacer informes. No les quiero contar una situación en la cual estoy en estos momentos involucrado, que es lamentable, originada por esta situación de que el sector público realmente no tiene una función verdaderamente creativa. En consecuencia, yo quiero con esta historia decirle que fue admirable la época que nos tocó vivir y que nosotros tenemos que recuperar la facultad de que el sector público pueda realmente definir los terrenos donde se deben construir las viviendas,
y qué tipo de viviendas, de qué altura de edificación, con qué densidad, qué tipo de apartamento hacer, y que la empresa privada, que tiene efectivamente un rol que cumplir, se limite solo a construir y no a definir en alianza con los bancos los conjuntos habitacionales que generan esta tremenda frustración, esta mala calidad, etcétera. Nunca, nunca, que yo sepa, en la historia de la edificación pública en Chile, desde que se crearon las primeras instituciones públicas hasta la dictadura, nunca, nunca, que yo sepa, hubo que demoler por mala calidad alguna construcción, alguna vivienda. Y caramba, cuánta basura se ha construido desde que comenzó en la dictadura hasta prácticamente el término del gobierno de Ricardo Lagos, hasta el primer gobierno de la Michelle Bachelet. Si se ha habido necesidad de demoler una cantidad de edificios, ese famoso bloque en albañilería ladrillo en 3 pisos con las escaleras cruzadas metálicas que yo llamo arquitectura penitenciaria, con departamentos de menos 40 metros cuadrados cada uno. Han habido que demoler decenas, centenares, miles de estos departamentos que se mantienen en la sombra, no se ha hecho público, pero es un delito de lo cual es responsable el Estado que ha promovido eso. Y caramba, cuando fue el Estado el que tuvo la manija, jamás eso ocurrió. En consecuencia, hoy tenemos esta frustración para ustedes, jóvenes profesionales, que están privados de la opción de poder ejercer su profesión en beneficio de la demanda habitacional y no en beneficio del bolsillo de las empresas constructoras, que son las que definen todo. Todo, donde se construya, aunque sea un basural, como en Bajo de Mena, o departamento de menos de 40 metros cuadrados, para qué decir ahora cuando se hacen de 18 metros cuadrados en esa conjunto en estación central, miserable, etcétera. Bueno, me he extendido demasiado. Lo que quiero decir es que la realización profesional en el sector público ante la dictadura fue ejemplar y nosotros en Cormu disfrutamos realizando cada proyecto. Ustedes no se pueden imaginar. Al comienzo de nuestro ejercicio como director ejecutivo de la Cormu, las oficinas centrales estaban en la calle Serrano, en el centro, frente al Ministerio de la Vivienda. Y el departamento técnico estaba en la calle Ramón Carnicer, frente al Parque Bustamante. Pues yo me iba todas las tardes, no todas las tardes, 2, 3 tardes a la semana, al departamento técnico, más o menos a las 6 de la tarde, hora en que en teoría había terminado el horario de trabajo, no se había movido nadie. Y recorríamos cada uno de los proyectos. En ese tiempo, bueno, existían los tableros de dibujo con las reglas T, en fin, o las máquinas de dibujo, ya han pasado el olvido, ustedes no conocen eso, pero era admirable cómo recorríamos el conjunto, todos los profesionales, arquitectos, asistentes sociales, constructores, que formaban parte del departamento técnico, discutíamos uno a uno cada uno de los proyectos. Nunca he tenido una mejor escuela de arquitectura que esa, en la discusión colectiva. Y caramba, el compromiso que tenían esos funcionarios era admirable, no como ahora, hoy toca el fin de la jornada, no queda, pero nadie. En cambio, en esas ocasiones, qué sé yo, por ejemplo, estábamos a las 7, 8 de la tarde, se me acercaba alguien, me pedía permiso, me decía, don Miguel, perdone, tengo a mi hijo enfermo, tengo que retirarme. Hace rato que se habría tenido que ir sin darme ninguna explicación. Y además nadie cobró nunca jamás un peso por hora extraordinaria. Eran un compromiso para ellos, fue siempre para todos nosotros una realización profesional lo que estábamos haciendo. Lo que aprendimos en la escuela de arquitectura lo estábamos realmente aplicando en beneficio del conjunto
de la población, no en beneficio del bolsillo de una empresa constructora. Es una enorme diferencia y tenemos que combatir por recuperar esa fórmula de trabajo. Bueno. Bueno, yo le voy a echar más leña al fuego para esa pasión, porque Miguel, además de arquitecto, de urbanista, es un activista, ¿ya? Y en el último tiempo, desde la Villa San Luis, ¿no? También ha formado el grupo de arquitectos y arquitectas por un Chile digno, que tiene una gran cantidad de profesionales que están ahí en el debate, en la discusión, en la interacción, en el cuestionamiento a lo que sucede, haciendo propuestas, llevándolas, em, tratando de instalar nuevas ideas contra esta inercia muchas veces del modelo en el que estamos metidos. Desde ahí, Miguel, desde ese activismo, em, usted, em, bueno, fue testigo del estallido social, ¿no? De todo lo que se desencadena en octubre del 2019. Entonces, primero, una pregunta respecto a, aunque ya la adelantó bastante, así que la puedo hacer cortita, pero un poco referido a que en el estallido social se levantaron muchísimas demandas desde distintos sectores, pero ¿qué podría decir usted que era lo que se manifestaba desde la ciudad y desde la vivienda como demanda en el estallido social, ¿no? Y luego desde ahí, todo el trabajo que se desarrolló eh, para hacer propuestas desde los arquitectas y arquitectos por un Chile digno para la posibilidad de una nueva constitución, ¿no? Hoy día, ¿no? Que estamos saliendo de una crisis económica, o sea, estamos en un contexto de crisis económica, ¿no? Donde las desigualdades se han agudizado, la precariedad, la exclusión social, ¿no? Y donde estamos hoy día en una crisis habitacional sin precedente, con un aumento de la familia en campamento, ¿no? Desde su camino profesional público, ¿podría hablarnos de estos valores que impulsaron y propusieron para la propuesta de nueva constitución? Por ejemplo, aspectos referidos al rol social de la propiedad, al derecho de una vivienda digna y ecológica, la reactivación de las sociedades mixtas para resolver el problema de los campamentos, la idea de densificar la ciudad construida para resolver el déficit habitacional y no seguir extendiéndola, son algunas de las ideas que se debatían, ¿no? En el grupo de arquitectas y arquitectos por un Chile digno, que yo creo que es importante desde el diagnóstico que se levanta con el estallido social hasta las propuestas y cómo de alguna manera usted fue un líder en instalar y llevar y formular todas estas ideas para el proceso constituyente que lamentablemente fue rechazado. Bueno, lo que hay ahora es un proyecto que se está haciendo a puertas cerradas. Es una situación que se está haciendo a puertas cerradas en el Congreso, nadie tiene la menor posibilidad de interferir. Pero bueno, el proceso anterior, efectivamente nosotros, la organización que tenemos, Arquitectas y Arquitectos por un Chile Digno, donde participamos aproximadamente 200 colegas, tuvimos un rol muy activo. Ocurrió que entre los convencionales que se eligieron para el proceso anterior, había solo un arquitecto, César Manrique, que venía de la región de Itata, por allí. Y él rápidamente nos ubicó y nos dijo, mira, en la convención se comienza a hablar de vivienda y todo el mundo me mira a mí. Y la verdad que yo fui elegido por mi preocupación ambiental. Yo en materia de vivienda no manejo nada. Así que necesito el apoyo de ustedes. Y así empezamos un proyecto que fue ejemplar. Yo con todo lo que he estado vinculado a movimiento de pobladores y todo, debo decir que nunca, a pesar de que tocó el periodo del COVID, de las restricciones, y tuvimos que hacer gran parte del trabajo
vía telemática, por computadora. Nunca tuvimos un proceso que yo haya vivido de tal nivel participativo. Tuvimos, en primer lugar, antes de que se desatara la fiebre, varios cabildos que realizamos. Uno muy importante aquí en San Borja, en los jardines de San Borja. Tuvimos uno todavía más importante en Valparaíso, donde se confluyeron las 4 escuelas de arquitectura que hay en la región. Fue bellísimo. Pero después fue ya vía telemática y llegamos a hacer 2 cabildos con participación de organizaciones de pobladores y profesionales de 350 a 400 personas cada cabildo, con participantes de Arica a Magallanes. Fuimos estudiando detalle a detalle cada uno de los artículos que configurarían el derecho a una vivienda digna y adecuada, también como el derecho a una ciudad justa. Al principio, como te digo, estaba solo César Manrique, pero él mismo fue trayendo más convencionales, Benito Baranda, la Patricia Politzer, en fin. Al final había 30 convencionales participando junto con pobladores de Arica y Magallanes y junto a nosotros. Preparamos la norma que consiguió en 3 días 22.000 adhesiones, se requerían 15.000 para que entrara a discusión en el debate. Y fueron de tal naturaleza, bien concebida, junto con, dicho sea paso importante, los asesores trajeron, los convencionales, perdón, trajeron asesores, verdaderos asesores legales, no estos expertos que hay ahora, sino que estaban al servicio de lo que la ciudadanía acordaba y ellos lo ponían en términos legales, tal como debía ser. Fue un trabajo ejemplar y dimos origen a lo que en definitiva fueron 3 artículos de la Constitución que fue rechazada en 51, 52 y 53, que dan forma claramente al derecho a una vivienda digna y adecuada y el derecho a una ciudad justa. Quiero decir que cada uno de esos incisos fue votado por la inmensa mayoría de los convencionales. Se necesitaban 104 votos para elegir cada uno. Los primeros lograron 134 votos. Todos los sectores, o muchos de los sectores de derecha, que impugnaron posteriormente, una vez terminado el proceso constitucional, que impugnaron, por ejemplo, el derecho a la vivienda, que fue una materia que utilizaron mañosamente muchísimo, lo votaron a favor en la convención. Yo tengo el detalle de la votación persona por persona de todos los incisos. Logramos 134 votos, se necesitaban 104. El que obtuvo menos de todos los incisos obtuvo 114. Fue ejemplar y, en definitiva, así salieron textualmente. Ese es un proceso participativo y difícil de superar. No veo cómo hoy día, con este proceso a puertas cerradas, se puede reproducir algo semejante. Yo no sé cómo se habla de que las universidades organizarían alguna forma de participación. No tengo idea si se ha dado a conocer algo en concreto. Pero veo que ya están acordando, tomando decisiones encerrados los 24, así llamados, entre comillas, expertos. Bueno, me estoy metiendo en un tema demasiado político, no tengo remedio en eso, pero lo que quiero decir es que el trabajo que hicimos como organización no tengo sino motivos de orgullo y de satisfacción plena y de un nivel de participación inimaginable. Palabra por palabra fue discutida, trasnochamos
metidos en todo por computadora, hasta altas 2, 3 de la mañana. Y así fuimos configurando esos artículos maravillosos que yo los guardo como un tesoro. ¿Qué tienen que discutir ahora cuando todo está tan claramente resuelto? Pero en fin, así son los intereses creados. Como quiera que sea, solo tenemos motivo de orgullo de ese trabajo. Fue verdaderamente ejemplar y fue con una concurrencia al final de un número muy significativo de convencionales. Y quiero decir un detalle. De estos 30 convencionales que participaron activamente junto a nosotros, ninguno pertenecía a ningún partido político, ni de izquierda, ni de centro, ni derecha. Eran todos independientes, sin que nosotros, no es que hubiéramos buscado una cosa así, se fue dando, porque iban llegando, un convencional traía a otro y a otro. Si comenzamos con uno, con César Manrique, que hoy día es uno de nuestros más activos miembros de nuestra organización. Ahí está hoy día defendiendo no sé qué pasa con un humedal ahí arriba, donde él está a la cabeza de la defensa. Bueno, eso es. Bueno, yo creo que en nombre de todos los que están acá, agradecerle infinitamente a don Miguel por esta conversación sobre ejercicio profesional, sobre lucha, sobre trabajo, sobre compromiso, sobre voluntad, que ha sido, yo creo que ejemplar y reconfortante para los que ya estamos en esto y para los que también se están iniciando, digamos, en esto. Es motivacional fijarse grandes horizontes y seguir para adelante y empujar, ¿no? Quiero agradecer mucho también a Mónica por su participación y a Ricardo, porque no podemos olvidar, a Ricardo Green, editor de Bifurcaciones, no podemos olvidar de que estamos presentando un libro que está a la venta en el hall central. Yo los invito en el hall de acá abajo, así que yo los invito, digamos, a que no pierdan esta oportunidad, que además tienen a don Miguel aquí al lado, que generosamente va a firmar algunos ejemplares. Así que un aplauso. Muchas gracias.